La noche cayó sobre el salón del gran banquete, y un silencio pesado cubría la madera de los pilares. Rodrigo avanzó con cautela entre las sombras, sus ojos verdes brillando con furia contenida. De repente, un grito desgarró la calma. La sangre comenzó a manar de la herida de su hermano, Alejandro, mientras la traición se revelaba en la mesa. Marta, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de Rodrigo, temblando por el horror que se desplegaba ante ellos. El eco de la profecía resonó en la mente de Rodrigo. El caos llegará bajo la sombra de Loki. Nadie podía escapar de la inminente tormenta, y cada mirada en el salón escondía una daga invisible. La furia se mezclaba con el miedo mientras Rodrigo comprendía que el destino se había sellado esa noche, y que el camino hacia la venganza apenas comenzaba. Rodrigo tomó aire, intentando contener la rabia y el dolor, mientras los murmullos del salón se mezclaban con su corazón latiendo con fuerza. Marta lo miraba, buscando una señal de esperanza en medio del horror. Alejandro yacía inmóvil, y cada segundo parecía alargarse hasta la eternidad. La traición había arrancado la confianza que creía segura, y el eco de la profecía seguía resonando en su mente. Una sombra se movió detrás de los pilares, un reflejo del caos que se avecinaba. Rodrigo comprendió que la noche apenas comenzaba, y que cada paso lo acercaba a un destino irreversible. La tensión era palpable, y cada mirada podía ser el próximo golpe mortal. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la furia que lo impulsaba a buscar justicia. Marta susurró palabras de aliento que apenas llegaron a los oídos de Rodrigo, mientras él se acercaba a Alejandro, intentando medir si aún había vida. La traición se había dibujado en rostros que antes consideraba amigos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un crujido detrás de él. Alguien acechaba en las sombras. Cada latido del corazón parecía un tambor de guerra, marcando el inicio de la venganza que hervía en su sangre. La sala, llena de velas y reflejos, parecía un escenario de tragedia. Rodrigo sintió la mirada invisible de Loki, burlándose de su furia contenida. Marta apretó su mano, uniendo miedo y coraje en un mismo gesto, mientras Rodrigo se preparaba para enfrentarse al primer traidor. De repente, un vidrio cayó y resonó con un eco metálico. Rodrigo giró y vio una figura oscura desvanecerse entre los pilares, apenas visible. Marta contuvo el aliento, y su corazón parecía querer escapar de su pecho. La traición se multiplicaba, y cada rincón del salón ocultaba una amenaza. Rodrigo se dio cuenta de que no podía confiar en nadie, y que debía valerse de su instinto y de su ira. El fuego de las velas dibujaba sombras danzantes en las paredes, como presagios del caos que se avecinaba. Cada paso que daba estaba cargado de peligro, y cada respiración era un recordatorio de que la noche sería larga y cruel. Marta susurró nuevamente, intentando sostener la valentía de ambos. Rodrigo avanzó con cautela, con Marta siguiéndolo a pocos pasos. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Alejandro yacía inmóvil, recordando la traición que había roto su mundo. Los murmullos de los invitados traicioneros llenaban la sala, y la tensión era casi tangible. Rodrigo sintió la furia crecer en su interior, mezclándose con el miedo y la desesperación. Marta le susurró que debía ser fuerte, y él asintió con los dientes apretados. El destino de esa noche estaba sellado, y nadie podría evitar que la sombra de Loki comenzara a extenderse sobre todos ellos. Cada mirada, cada gesto, era un recordatorio de la traición y del caos que se desataría en breve. Rodrigo caminaba por los corredores silenciosos del castillo, su mente atrapada entre la ira y la desesperación. Cada paso resonaba en las piedras antiguas, recordándole la traición que lo había marcado. Marta lo seguía, temblando pero firme, intentando ofrecer consuelo con una mirada y un gesto suave. Recordó los momentos felices con Alejandro antes de la traición, y la nostalgia se mezcló con la furia que sentía por los traidores. La figura de Loki parecía acechar en cada sombra, y Rodrigo podía sentir su presencia burlona. No había vuelta atrás. Cada decisión que tomara ahora moldearía su destino. El silencio se rompía solo por sus respiraciones y el eco de sus pasos que resonaban en los pasillos vacíos, marcando un camino lleno de incertidumbre y dolor.
Marta susurró palabras de aliento mientras caminaban, pero Rodrigo apenas las escuchaba, absorbido por la intensidad de sus pensamientos. Recordó cada traición, cada mirada engañosa de quienes consideraba aliados. La noche estaba helada, y el viento que entraba por las ventanas abiertas estremecía las velas parpadeantes. Cada rincón del castillo parecía guardar secretos oscuros, y Rodrigo sentía cómo su determinación se transformaba en un fuego silencioso que no podía extinguirse. Marta sostuvo su mano con fuerza, transmitiéndole coraje y esperanza. La fragilidad y la fortaleza se mezclaban en ellos, y Rodrigo comprendió que necesitaba proteger lo que quedaba de su mundo antes de que Loki extendiera completamente su sombra. Al llegar a la sala de armas, Rodrigo se detuvo frente a las espadas y armaduras antiguas. Cada pieza contaba historias de victorias y derrotas pasadas, y sentía cómo su propia historia se entrelazaba con esas sombras. Marta lo observaba, comprendiendo que su dolor era tan profundo que nada podía mitigarlo. Rodrigo tomó una espada, su peso firme y frío en la mano, y un rugido silencioso emergió de su interior. La furia se mezclaba con la tristeza y un juramento silencioso nació en su mente: vengar a Alejandro y restaurar el honor perdido. Cada destello del metal bajo la luz de las antorchas parecía prometer un destino inexorable, y Rodrigo comprendió que debía enfrentarse no solo a los enemigos visibles, sino a las sombras que acechaban en su propio corazón. Rodrigo se acercó a una ventana abierta y miró los fiordos bajo la luna. El viento frío le golpeaba la cara, llevándose consigo los recuerdos de la traición. Marta se apoyó a su lado, buscando su mirada en un intento de transmitir calma. Rodrigo sintió que el mundo se volvía más oscuro, que cada sombra estaba impregnada de la risa de Loki. Sin embargo, un brillo de determinación cruzó sus ojos verdes. Comprendió que debía reunir fuerzas y aliados, y que la oscuridad no podía gobernar sin enfrentar resistencia. Cada decisión que tomaba era un paso hacia su destino, y la luna iluminaba apenas los contornos de su camino, revelando un sendero de dolor y justicia entrelazados. Antes de retirarse de la ventana, Rodrigo cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la furia y la tristeza se mezclaran en un solo impulso. Marta lo observó, comprendiendo que la fuerza que irradiaba provenía de su dolor más profundo. Cada sombra del castillo parecía inclinarse ante su determinación, y un silencio solemne llenó la habitación. Rodrigo supo que debía actuar con rapidez, que cada instante perdido podría permitir que Loki tejiera nuevas trampas. El juramento de venganza resonaba en su mente como un martillo golpeando el yunque de su destino. Marta apretó su mano una vez más, y juntos se dirigieron hacia el salón principal, donde la oscuridad aguardaba con impaciencia el próximo movimiento. Rodrigo avanzaba por el patio del castillo, mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban la piedra húmeda. Cada paso resonaba con ecos de traición, y el recuerdo de Alejandro lo impulsaba a no retroceder. Marta caminaba a su lado, su rostro marcado por la tensión y el miedo, pero sus ojos verdes reflejaban determinación. Los soldados que antes habían jurado lealtad ahora evitaban su mirada, y Rodrigo comprendió que debía enfrentarse a la injusticia sin aliados confiables. Su corazón latía con fuerza, y un rugido silencioso emergía de su interior, recordándole que cada decisión tomada podría acercarlo a la victoria o a la ruina. El viento frío del amanecer parecía traer consigo presagios de conflictos mayores, y Rodrigo ajustó la empuñadura de su espada, preparado para el desafío. En la sala principal, Rodrigo fue humillado públicamente por un antiguo aliado que se erguía con orgullo y una sonrisa cruel. Cada palabra era un golpe, y cada gesto una burla de la lealtad perdida. Marta se acercó, colocando una mano firme sobre su brazo, intentando contener su furia. Rodrigo sintió cómo la ira se mezclaba con la tristeza y la impotencia, y comprendió que debía usar esa energía para fortalecerse. La multitud miraba expectante, y el ambiente se cargaba de tensión. Cada segundo parecía alargarse mientras Rodrigo meditaba su próximo movimiento, sabiendo que cualquier error podría costarle la vida o la oportunidad de restaurar el honor que le había sido arrebatado. Rodrigo se enfrentó a su rival, Álvaro, un hombre de su misma edad, con ojos azul claro y cabello castaño,
cuya ambición había crecido hasta convertirse en amenaza. Cada golpe de espada que intercambiaban resonaba en los muros del castillo, mientras Marta observaba con el corazón en un puño. Rodrigo sentía la sangre de Alejandro arder en sus venas, y la furia lo impulsaba a no ceder. Cada movimiento era un juego de estrategia y fuerza, y el eco de los gritos se mezclaba con el viento que entraba por las ventanas abiertas. Rodrigo comprendió que no podía confiar en nadie más que en su habilidad y determinación, y que cada enfrentamiento lo acercaba a la verdad oculta tras la traición. De repente apareció un hombre desconocido, un artesano del castillo que resultó ser el dios oculto disfrazado. Sus ojos brillaban con un azul intenso y una sonrisa enigmática se dibujaba en su rostro. Rodrigo se detuvo, percibiendo que cada movimiento estaba siendo observado y manipulado. Marta lo miró con sorpresa, comprendiendo que la intervención divina podía alterar su destino. El desconocido se inclinó ligeramente y sus palabras, apenas susurradas, hicieron que Rodrigo sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. La tensión aumentó, y Rodrigo comprendió que no solo enfrentaba enemigos humanos, sino que el propio destino estaba siendo probado por fuerzas invisibles. Cada acción debía ser medida con precisión para sobrevivir y avanzar. Rodrigo se encontró atrapado en un patio lateral del castillo, rodeado de sombras y enemigos invisibles. Cada movimiento debía ser calculado, cada respiración contenida. Marta permanecía cerca, lista para actuar, su expresión reflejando temor y coraje. La traición se había multiplicado y el caos se sentía en cada piedra del lugar. Rodrigo comprendió que el hielo del miedo cortaba la piel, y que las palabras de los traidores eran dagas que herían el espíritu. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Cada sombra se convertiría en un desafío que enfrentaría con fuerza. El destino de la venganza estaba marcado, y Rodrigo sabía que el abismo en el que caía era solo el comienzo de una batalla que definiría su historia, y la de todos aquellos que había amado. Rodrigo descubrió finalmente la verdad que lo heló hasta los huesos. El traidor no era otro que su propio primo, Álvaro, quien había jurado lealtad desde la infancia. Cada palabra que recordó de su voz ahora se teñía de engaño. Marta se acercó, temblando, y Rodrigo sintió un nudo en el estómago. La rabia se mezcló con la incredulidad. ¿Cómo podía alguien tan cercano ocultar tanta maldad? Cada sombra del salón parecía burlarse de su sufrimiento, y la presencia de Loki se percibía en cada mirada calculada. Rodrigo comprendió que la batalla no solo sería física, sino emocional, y que debía enfrentar a Álvaro y al destino que lo había traicionado de forma tan cruel. La traición sangraba más profundo que cualquier herida. Rodrigo comprendió que su linaje escondía secretos que jamás había imaginado. Un lazo de sangre impensado conectaba a Álvaro con Loki, y con él su destino estaba marcado desde antes de nacer. Marta apretó su mano, compartiendo la incredulidad y el miedo que sentía. Cada paso que daba Rodrigo estaba impregnado de determinación y dolor, y comprendió que debía proteger la verdad que recién había descubierto. La profecía parecía resonar con más fuerza que nunca, y cada sombra del castillo ocultaba peligros invisibles. La sensación de estar atrapado entre la traición y el destino lo obligó a mirar hacia adelante con ojos de acero, decidido a enfrentar lo que viniera, aunque la oscuridad fuera implacable. La figura profética apareció ante ellos, un anciano de cabello gris y ojos intensamente azules, cuya voz resonó como un eco distante. El caos ya se ha sembrado, y nadie escapará de la sombra de Loki. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra era un golpe de realidad, y Marta sostuvo su brazo, compartiendo el peso del presagio. El anciano les reveló secretos ocultos, la historia de la traición y las conexiones invisibles entre los dioses y los mortales. Rodrigo comprendió que debía enfrentar no solo a Álvaro, sino también a las fuerzas que habían manipulado su destino desde el principio. La sala parecía comprimirse bajo el peso de la verdad, y cada vela temblaba como presagio de la tormenta venidera. Rodrigo enfrentó a Álvaro en la torre más alta del castillo. Cada palabra intercambiada estaba cargada de veneno y reproche. Marta permanecía cerca, conteniendo la respiración mientras la tensión llenaba el aire.
Rodrigo sentía la sangre de Alejandro arder en sus venas y comprendió que este enfrentamiento definía su camino. Cada mirada era un desafío, cada gesto un recordatorio de la traición que había marcado sus vidas. La furia y la tristeza se entrelazaban en su corazón, y Rodrigo supo que debía mantener la calma y usar su fuerza con inteligencia, porque la sombra de Loki observaba cada movimiento. El destino lo empujaba hacia decisiones irreversibles, y el peso del pasado aplastaba sus hombros. Un aliado inesperado apareció, revelando que había estado observando desde las sombras. Su traición no era total, y su intervención podría cambiar la balanza. Rodrigo y Marta se miraron, comprendiendo que incluso en la traición más profunda podía surgir una chispa de esperanza. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento medido, porque la noche estaba llena de trampas y enemigos invisibles. Rodrigo ajustó su espada, listo para enfrentar la verdad y proteger a los suyos. El eco de la profecía resonaba, recordándole que el destino no era un camino recto, sino un laberinto de engaños y revelaciones. La batalla emocional y física apenas comenzaba, y cada sombra podía ser tanto amenaza como salvación. El amanecer iluminaba la explanada frente al castillo, donde Rodrigo se preparaba para la batalla final. Cada respiración era pesada, cada latido resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Marta permanecía a su lado, sosteniendo firmemente la empuñadura de su espada, lista para enfrentarse a cualquier amenaza. Los enemigos se alineaban, visibles y ocultos, y Rodrigo sintió cómo la furia de Alejandro y la traición de Álvaro se mezclaban con su determinación. Cada mirada era un desafío, cada gesto un presagio de violencia. Loki parecía observar desde las sombras, disfrutando del caos que había desatado. Rodrigo comprendió que esta era la prueba definitiva de su fuerza, su inteligencia y su voluntad, y que nada podría revertir lo que estaba a punto de ocurrir. Rodrigo se lanzó contra Álvaro con una furia contenida, cada golpe de espada resonando en los muros del castillo. Marta luchaba a su lado, esquivando y atacando con precisión, su rostro marcado por la tensión y la determinación. Cada movimiento era estratégico, cada respiración una oportunidad para sobrevivir. Los gritos de los combatientes se mezclaban con el viento que atravesaba la explanada, y Rodrigo sentía la presencia invisible de Loki intensificar la batalla. La sangre se mezclaba con el sudor, y cada segundo parecía estirarse en una eternidad de dolor y coraje. Rodrigo comprendió que esta confrontación definiría su destino y el de todos aquellos que había jurado proteger. En medio del caos apareció el dios oculto, disfrazado de artesano, manipulando la batalla desde las sombras. Rodrigo lo percibió y comprendió que la guerra no era solo física, sino también espiritual y estratégica. Marta gritó mientras esquivaba un ataque inesperado y Rodrigo ajustó su posición, anticipando los movimientos de los enemigos y las fuerzas invisibles. Cada golpe de espada era un diálogo silencioso con el destino, y la furia acumulada se transformaba en una fuerza casi sobrenatural. La batalla alcanzó un punto crítico, y Rodrigo supo que el desenlace estaba cerca, y que la victoria o la muerte dependían de cada instante que transcurría. El sacrificio de un aliado cercano cambió la dinámica de la batalla. Rodrigo gritó mientras veía a su amigo caer, la sangre manchando la piedra del patio. Marta se inclinó para cubrirlo y Rodrigo sintió cómo el dolor y la furia se mezclaban, aumentando su fuerza y determinación. Cada enemigo caído abría espacio para avanzar, y cada sombra oscura representaba un desafío que debía enfrentar. Rodrigo comprendió que la batalla era más que un enfrentamiento físico. Era un combate del alma, donde la voluntad y la resiliencia serían las armas más poderosas. La presencia de Loki se sentía en cada golpe, cada movimiento, y la noche aún no había terminado. Rodrigo se enfrentó cara a cara con Álvaro en el centro del patio, donde el silencio momentáneo contrastaba con el caos que los rodeaba. Cada mirada era una promesa de venganza y de justicia. Marta observaba a su lado, conteniendo la respiración. Rodrigo sintió cómo la sangre de Alejandro corría en sus venas, alimentando su determinación.
Con un último impulso, lanzó su ataque decisivo. El tiempo parecía detenerse mientras las espadas chocaban, y Rodrigo comprendió que la batalla había definido el rumbo de su destino. Loki observaba desde las sombras, satisfecho con el caos, pero Rodrigo se mantenía firme, con la fuerza de la justicia y el honor guiando cada movimiento. El polvo de la batalla se asentaba lentamente sobre el patio del castillo. Rodrigo respiraba con dificultad, su espada aún sangrienta, mientras contemplaba a los sobrevivientes y a los caídos. Marta lo observaba con ojos llenos de alivio y tristeza. Cada sombra parecía rendirse ante la calma que surgía tras el caos. Y Rodrigo comprendió que la victoria había tenido un precio demasiado alto: amigos y aliados perdidos, sueños rotos, y la marca de Loki aún flotando en el aire. Sin embargo, un hilo de esperanza permanecía, y cada respiración compartida con Marta era un recordatorio de que, aunque la oscuridad había dejado cicatrices, también había permitido que el valor y la lealtad sobrevivieran. La quietud del momento era tanto un alivio como un recordatorio de todo lo que se había sacrificado. Rodrigo caminó lentamente entre los restos de la batalla, saludando a los sobrevivientes con una mezcla de gratitud y tristeza. Marta permanecía cerca, su mano sobre la suya, ofreciendo apoyo silencioso. La bruma del amanecer cubría las piedras húmedas, y cada mirada reflejaba el costo de la guerra. Rodrigo reflexionó sobre lo que había aprendido. La traición, la pérdida y la justicia estaban entrelazadas en un hilo que era imposible romper. Aunque el dolor era intenso, la sensación de haber cumplido su deber le daba fuerza. Cada gesto de los supervivientes era un recordatorio de que la vida continuaba, y que la sombra de Loki, aunque persistente, ya no dominaba completamente el destino de los mortales. En la sala principal, Rodrigo reunió a los líderes sobrevivientes y compartió un breve discurso sobre lealtad, sacrificio y justicia. Marta permanecía a su lado, su presencia un ancla silenciosa para su alma herida. Cada palabra de Rodrigo resonaba con fuerza, recordando a todos que la batalla había cambiado el rumbo de su destino, y que la unidad y la confianza eran ahora esenciales. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas, iluminando los rostros cansados pero determinados. Rodrigo comprendió que el castillo y su gente necesitaban reconstrucción, y que la verdadera batalla ahora sería proteger lo que habían ganado y mantener la esperanza viva en medio de la cicatriz del pasado. Rodrigo se dirigió a la torre más alta, contemplando los fiordos bañados por la luz dorada del amanecer. Marta se apoyó suavemente en su hombro, compartiendo la quietud y la reflexión del momento. Cada lágrima que habían derramado parecía mezclarse con la bruma. Y Rodrigo entendió que la historia de la traición y la venganza ahora dejaba espacio para la reconstrucción y la esperanza. La sombra de Loki aún se percibía lejana, pero Rodrigo se sentía más fuerte y consciente de su destino. Cada decisión futura dependería de su sabiduría y de su capacidad de proteger lo que había sobrevivido. La calma era frágil, pero también un recordatorio de que la vida continuaba, incluso tras la devastación más profunda. Antes de retirarse, Rodrigo y Marta caminaron por los pasillos del castillo, contemplando los restos de la batalla y los espacios que necesitaban reconstrucción. Cada paso era una mezcla de alivio y pesar, recordando a los caídos y a las lecciones aprendidas. Rodrigo sintió la fuerza que había emergido de su dolor y su ira, y comprendió que la verdadera victoria residía en proteger lo que había sobrevivido. Marta lo miró con orgullo y compasión, y juntos caminaron hacia el salón principal, conscientes de que el pasado los había marcado, pero que el futuro aún estaba lleno de posibilidades. La sombra de Loki se desvanecía poco a poco, dejando espacio para la esperanza y la resiliencia. Rodrigo observó desde la muralla cómo las fuerzas restantes de Álvaro se dispersaban entre los bosques cercanos. La noche parecía más tranquila, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Marta se apoyó en su brazo, compartiendo el peso de la batalla y la incertidumbre que todavía flotaba en el aire. Rodrigo comprendió que incluso tras la victoria, las cicatrices del pasado permanecerían. Cada sombra, cada susurro, era un recordatorio de que Loki aún podía influir desde lo invisible. Sin embargo, el silencio que envolvía el castillo ofrecía un respiro necesario,
una tregua momentánea que les permitía respirar y reflexionar sobre lo que habían superado. Rodrigo decidió que era momento de sellar el pasado y proteger el futuro. Con Marta a su lado, caminó hacia la sala principal, donde los supervivientes los esperaban. Cada mirada reflejaba respeto y gratitud, pero también la memoria de los caídos. Rodrigo sabía que su destino ahora estaba ligado a la reconstrucción y a la protección de lo que habían logrado. Marta lo observaba, transmitiéndole fuerza y calma. La sombra de Loki parecía retroceder, aunque no desaparecía por completo. Rodrigo comprendió que la vida continuaría, que la lealtad y la justicia seguirían siendo armas poderosas frente a la oscuridad que aún acechaba. En un instante de silencio, Rodrigo se detuvo y contempló el salón vacío de los enemigos y lleno de aliados fieles. Marta lo miró con orgullo y compasión, y juntos respiraron la calma que finalmente llegaba. Cada cicatriz en el castillo, cada herida en su cuerpo y en su alma, recordaba la intensidad de la batalla. Rodrigo comprendió que la verdadera victoria no residía en derrotar enemigos, sino en mantener la unidad y la esperanza. Cada decisión tomada desde ese momento definiría el futuro. Y aunque la sombra de Loki persistía, la luz de la justicia y la resiliencia brillaba con fuerza sobre ellos. Rodrigo y Marta subieron a la torre más alta, donde el viento acariciaba sus rostros y los fiordos brillaban a lo lejos bajo la luz dorada del sol. Cada instante parecía eterno, mientras contemplaban la extensión de lo que habían defendido. Rodrigo sintió que su destino finalmente estaba en sus manos, y que, aunque la sombra de Loki nunca desaparecería del todo, la fuerza, la valentía y la lealtad podían prevalecer. Marta sostuvo su mano con firmeza, y Rodrigo comprendió que la verdadera victoria era la unión y la esperanza compartida. Cada cicatriz era un recordatorio de la fuerza que habían descubierto en medio de la oscuridad. En los últimos segundos, Rodrigo susurró: «Hemos sobrevivido y construiremos un futuro digno de los que hemos perdido». Marta sonrió suavemente, y juntos miraron el horizonte, conscientes de que la sombra de Loki aún acechaba, pero que la fuerza de su amor, su lealtad y su justicia marcaría un camino invencible. Cada cicatriz, cada sacrificio, se transformaba en un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía prevalecer. La saga llegaba a su fin, pero el eco de sus actos resonaría por siempre en los muros del castillo y en los corazones de quienes creyeron y lucharon. El viento susurraba entre las torres, y la historia estaba sellada con justicia, valor y esperanza.